¿Cómo es posible que un niño sufra maltratos de quien debería protegerlo? ¿Y cómo puede el perro de una vecina ayudar en una situación así? Quédate en este vídeo y descubre de lo que es capaz un perro cuando se trata de proteger a un ser humano, y más aún, cuando ese ser humano es un niño. Aprovecha para suscribirte al canal. Cada semana compartimos historias emocionantes sobre nuestros fieles amigos caninos. En un rincón tranquilo de la ciudad, donde el ritmo frenético del mundo parecía desacelerarse, existía un pequeño santuario de paz, la casa de Isabela. Artista de alma y profesión, Isabela encontraba en la quietud de su hogar y en la belleza de su jardín, especialmente aquel más escondido en el fondo, su jardín secreto, la inspiración para sus creaciones. La casa respiraba arte y serenidad, cada objeto parecía haber sido elegido con esmero, cada rincón reflejaba la sensibilidad de su dueña. Isabela vivía sola, pero no se sentía sola. Su compañía constante, su confidente silencioso, era Max, un magnífico pastor alemán que había adoptado algunos años atrás, rescatándolo de un pasado incierto y ofreciéndole un presente lleno de estabilidad y afecto sereno. El vínculo entre Isabela y Max era profundo, tejido con los hilos de la rutina compartida y de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Max no era un perro efusivo ni dependiente de atención constante. Poseía la calma digna y observadora propia de su raza, y se contentaba con estar cerca de Isabela, ya fuera acompañándola en sus paseos matutinos por el barrio aún dormido, o descansando a sus pies mientras ella se perdía entre lienzos o textos. Con los desconocidos, Max mantenía una reserva educada. Saludaba a las visitas con un discreto olfateo, tal vez con un leve movimiento de cola, pero pronto se retiraba a su rincón favorito, observando desde la distancia, sin imponerse, como un guardián silencioso de su pequeño reino de paz. Esa rutina tranquila se veía ocasionalmente interrumpida por las visitas de amigos o vecinos. Entre ellos estaba la familia de Leo. Leo era sobrino de una querida amiga de Isabela, un niño de 8 años que no se destacaba por la energía típica de la infancia, sino por una quietud casi palpable. Siempre que venía de visita, acompañado por sus padres, una pareja que, externamente, parecía perfectamente normal, tal vez solo un poco más formales o apresurados de lo habitual, Leo entraba a la casa de Isabela con la cabeza baja, los hombros ligeramente encorvados, aferrado a la mano de su madre como si buscara un puerto seguro en medio de aguas desconocidas. Sus ojos grandes y expresivos parecían cargar una sombra, una melancolía prematura que contrastaba con la vivacidad que se esperaría a su edad. Isabela, con su sensibilidad de artista acostumbrada a observar matices, notaba la retraída actitud del niño. Intentaba iniciar una conversación, ofrecerle un juguete, mostrarle los rincones más interesantes del jardín, pero Leo respondía con monosílabos, una sonrisa forzada o simplemente desviaba la mirada, refugiándose cerca de sus padres. «Es tímido», decía la madre con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Está pasando por una etapa más introspectiva». El padre solía asentir con la cabeza, cambiando rápidamente de tema. Isabela aceptaba la explicación, aunque una pequeña interrogante quedaba flotando en su mente. Había algo en la quietud de Leo que parecía ir más allá de la simple timidez. Pero quien realmente parecía intrigado por el pequeño visitante era Max. Contrario a su comportamiento habitual de mantenerse alejado de los extraños, especialmente de los niños, que podían ser más ruidosos o impredecibles, Max mostraba una curiosidad serena y enfocada hacia Leo. Desde la primera visita del niño, el pastor alemán no se retiraba a su rincón. Permanecía en la sala, acostado pero atento, con los ojos fijos en el niño, la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara descifrar un enigma. No había hostilidad en su mirada, ni siquiera la indiferencia reservada que solía mostrar con otros. Había algo más, una atención especial, casi una silenciosa preocupación. En esa primera visita, mientras los adultos conversaban en la sala, Leo se quedó sentado en una esquina del sofá, mirando sus propias manos. Max, después de observarlo por un tiempo, se levantó con calma, tomó una de sus pelotas de tenis favoritas, que raramente compartía, y la depositó suavemente a los pies del niño, antes de volver a acostarse a una distancia prudente. Leo miró la pelota, luego al perro, sorprendido, pero no la tomó. Simplemente permaneció allí, en su mundo silencioso. Isabela observó la escena, encontrando peculiar la actitud de Max, pero la atribuyó a un intento canino de incluir al niño en su manada. Lo que ella no sabía era que ese gesto era apenas el primer indicio de una intuición profunda.
el primer capítulo de una historia en la que el protector silencioso comenzaría a descubrir un doloroso secreto que los ojos humanos no podían ver. La sensibilidad de los animales muchas veces nos sorprende, ¿verdad? ¿Alguna vez notaste a tu mascota actuando de forma diferente o mostrando un interés especial por alguien que parecía triste o que necesitaba apoyo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si te quedaste con curiosidad por saber qué fue lo que Max percibió en Leo, deja tu like y acompáñanos en los próximos pasos de esta historia emocionante. Unas semanas después, el timbre volvió a sonar, anunciando la llegada de Leo y sus padres. Isabela los recibió con su sonrisa habitual, pero su mirada atenta notó de inmediato algo distinto en el niño. Si en la visita anterior él ya estaba callado, ahora parecía cargar una sombra aún más densa. Tenía ojeras sutiles bajo los ojos, y su timidez habitual parecía haberse transformado en un retraimiento casi doloroso. Entró en la casa aferrado a la pierna de su madre, con la mirada fija en sus propios zapatos, como si el simple hecho de estar allí fuera un peso demasiado grande. Isabela intentó, con su amabilidad de siempre, romper el hielo. Le ofreció un vaso de jugo de frutas cítricas, su favorito la última vez. Le preguntó por la escuela, por una caricatura que le gustaba. Pero las respuestas de Leo eran aún más cortas de lo habitual, casi inaudibles. Un sí, un no, un leve encogimiento de hombros. Sus ojos grandes y tristes evitaban encontrarse con los de Isabela, enfocados en algún punto indefinido del suelo o de la pared. La madre, notando el desconcierto de Isabela, intervino rápidamente. No durmió muy bien anoche, está un poco apagado. Es solo una etapa, pronto se le pasará. El padre asintió con un gesto rápido, ya enlazando una conversación sobre el clima o el trabajo, desviando hábilmente la atención del inquietante silencio de su hijo. Mientras los adultos intentaban mantener una conversación superficial en la sala de estar, Max observaba todo desde su lugar habitual. Sus ojos tranquilos no se despegaban de Leo. Parecía percibir la neblina de tristeza que envolvía al niño, una angustia silenciosa que escapaba a la percepción de los humanos presentes. Tras unos minutos de observación intensa, Max se levantó. Ignorando por completo a los demás adultos, algo inusual, ya que normalmente saludaba a todos antes de retirarse, caminó directamente hacia el sofá donde Leo estaba sentado, encogido en una esquina. Con una delicadeza sorprendente para su tamaño, Max apoyó su cabeza grande y noble en el regazo del niño. Leo dio un pequeño salto, sobresaltado por el contacto inesperado. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, quizá esperando una reprimenda o un movimiento brusco. Pero Max permaneció inmóvil, con la cabeza descansando suavemente sobre sus piernas delgadas, los ojos cerrados como si ofreciera un consuelo silencioso. Tras unos segundos de vacilación, algo en la quietud y la ternura del animal pareció calmar a Leo. Sus hombros tensos se relajaron, y su pequeña mano, temblorosa y dudosa, se levantó, flotando por un momento sobre el suave pelaje de Max antes de posarse tímidamente, con los dedos hundiéndose en esa espesa melena. Fue un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Un pequeño punto de conexión en medio del aislamiento del niño. Isabela observaba la interacción con el corazón encogido y una creciente intriga. El comportamiento de Max era decididamente inusual. Nunca había mostrado ese tipo de iniciativa afectuosa con ninguna otra visita, mucho menos con un niño. Era como si estuviera ofreciendo consuelo, protección, de una forma que solo él sabía dar. Los padres de Leo también notaron la escena. La madre soltó una risa un poco forzada. «Mira eso. Parece que Max te ha tomado cariño, hijo. Por lo general, es tan reservado». El padre apenas esbozó una sonrisa rápida, pero sus ojos parecían un poco más tensos, quizás incómodos con aquella demostración de afecto del animal hacia el hijo que ellos mismos parecían mantener a distancia. Más tarde, cuando salieron al jardín, Max no se separó de Leo. Mientras el niño se sentaba en un banco, mirando las flores sin demasiado interés, Max se tumbó a sus pies, atento a cada movimiento. Cuando Isabela ofreció a Leo una galleta, que él aceptó sin entusiasmo, Max solo observó, sin intentar tomarla ni pedir nada, como si su único propósito fuera garantizar la seguridad y el bienestar de esa pequeña alma triste. Isabela sintió un nudo formarse en su garganta. La explicación de los padres sobre timidez o una noche mal dormida empezaba a parecer insuficiente. La tristeza en los ojos de Leo era demasiado profunda,
y la atención inusual de Max era demasiado específica para ser una simple coincidencia. Había algo allí, una sombra que ella aún no lograba nombrar, pero que su fiel compañero parecía haber olido con su infalible intuición. La intuición de los animales es algo fascinante. Max parece haber percibido algo en Leo que los adultos no ven, o prefieren ignorar. ¿Alguna vez has confiado en la intuición de tu mascota sobre una persona o situación? ¿Crees que ellos pueden sentir nuestras emociones más profundas? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu experiencia. Y no olvides suscribirte al canal y seguir viendo el vídeo para descubrir cómo continúa esta emotiva historia. F10. La visita en la que Max demostró aquella inesperada ternura con Leo no fue un evento aislado. En las semanas y meses que siguieron, cada vez que la familia del niño visitaba la casa de Isabela, el comportamiento del pastor alemán se repetía, e incluso se intensificaba, formando un patrón claro e intrigante que no pasó desapercibido a los ojos atentos del artista. Max, el perro generalmente reservado y casi indiferente con las visitas, parecía haber elegido al pequeño y silencioso Leo como el centro de una atención protectora y constante. Era una devoción perruna que iba mucho más allá de la simple curiosidad o de un afecto pasajero. Si Leo estaba en la sala, Max también estaba allí, acostado a una distancia respetuosa, pero con los ojos siempre fijos en el niño. Si Leo salía al jardín, Max lo seguía, no para jugar o interactuar de forma efusiva, sino para colocarse como un guardián discreto, sentándose o acostándose cerca del banco donde el niño se encontrara, vigilando los alrededores como si quisiera asegurar la protección de aquel pequeño perímetro. Si Leo parecía particularmente decaído o se encogía al oír el tono más seco de alguno de sus padres, Max a menudo se levantaba y se acercaba, a veces quedándose simplemente a su lado, otras veces apoyando la cabeza en su regazo o empujando suavemente uno de sus juguetes hacia él. Los mismos juguetes que defendía con un gruñido bajo de cualquier otro visitante que osara tocarlos. Isabela observaba esas interacciones con una mezcla de ternura y una creciente extrañeza. Conmovía ver la forma en que Max parecía haber adoptado a Leo, como le ofrecía su silenciosa compañía a ese niño que tanto parecía necesitarla. Sonreía al ver los raros momentos en que Leo se relajaba lo suficiente como para acariciar tímidamente las orejas de Max o aceptar uno de los juguetes que le ofrecía. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo inusual que era ese comportamiento en su perro. ¿Por qué Max, que apenas prestaba atención a otras personas o niños, mostraba tal devoción y preocupación precisamente por Leo? ¿Qué era eso que su instinto animal tan afinado lograba percibir y que ella, como humana, no alcanzaba a ver? La explicación de los padres, es que a Max simplemente le cae bien, debe sentir que Leo es callado como él, sonaba cada vez más superficial. Isabela conocía a su perro. Sabía que su calma no era apatía, sino observación. Sabía que su reserva no era indiferencia, sino una elección consciente. Esa concentración tan intensa en Leo, esa necesidad casi palpable de estar cerca, de protegerlo, de ofrecerle consuelo, eso no era un simple afecto. Aquello era una respuesta a algo. Una respuesta a una necesidad, a una vulnerabilidad, quizá a un miedo que el niño llevaba consigo como una segunda piel. Una vez, Isabela llamó a Max para que la acompañara al taller a buscar algo. Normalmente, Max la habría seguido sin dudar. Pero en esa ocasión, Leo estaba sentado en la terraza, mirando al vacío con sus ojos tristes. Max, que estaba echado a los pies del niño, simplemente levantó la cabeza, miró a Isabela como diciendo ahora no puedo, y volvió a enfocar su atención en Leo. Isabela se quedó quieta, sorprendida por esa desobediencia silenciosa, pero lo entendió. Era una pieza más en el rompecabezas que comenzaba a armar en su mente. El comportamiento de Max no era aleatorio, era intencional. Él estaba haciendo guardia. Estaba protegiendo a Leo, no de un peligro físico inmediato, sino quizás de algo más sutil, más interno. La semilla de la sospecha, plantada por aquellas primeras interacciones, comenzó a germinar en el corazón de Isabela. Empezó a cuestionar las explicaciones fáciles, a observar la situación con una mirada más crítica. La tristeza persistente de Leo, su retraimiento, combinados con la devoción inusual y protectora de Max. Las piezas empezaban a encajar, formando un panorama inquietante. Aún no sabía exactamente qué era, pero sentía, con una certeza creciente, que algo no estaba bien en la vida de aquel niño silencioso,
y que su fiel pastor alemán estaba tratando desesperadamente de mostrárselo, en el único lenguaje que conocía, el lenguaje silencioso de la lealtad y la protección. El comportamiento de Max se está volviendo cada vez más claro para Isabela, despertando sospechas. ¿Tú crees que la intuición de un perro puede ser una señal de alerta confiable ante problemas que no son tan evidentes? ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Déjanos tu comentario y cuéntanos tu experiencia. Y si tienes curiosidad por saber qué hará Isabela con sus sospechas, dale like para apoyar esta historia. La persistencia del comportamiento inusual de Max hacia Leo funcionaba como una alarma silenciosa en la mente de Isabela. Aquella atención canina, enfocada y protectora, no era aleatoria, era una respuesta a algo que el niño emanaba, algo que el instinto agudo del pastor alemán detectaba con claridad. Armada con esa creciente convicción, Isabela comenzó a observar no solo la interacción entre el perro y el niño, sino también al propio Leo y la dinámica de su familia con una mirada más atenta, buscando aquellas señales sutiles que tal vez había ignorado antes, filtradas por la cortesía social o por las explicaciones tranquilizadoras de los padres. Y esas señales, aunque discretas, empezaron a aparecer, como pequeñas grietas en una fachada cuidadosamente mantenida. Una vez, mientras ofrecía un pedazo de pastel a Leo, Isabela notó un pequeño hematoma morado en la parte interna del brazo del niño, casi escondido por la manga de la camisa. Antes de que pudiera comentar o preguntar algo, la madre de Leo, con una agilidad sorprendente, bajó la manga del hijo para cubrir la marca. «Es tan torpe, siempre anda tropezando y cayéndose», dijo con una sonrisa rápida, cambiando de tema de inmediato. La explicación era plausible, los niños se golpean. Pero la rapidez con la que la madre ocultó la marca y desvió la conversación dejó un sabor amargo en la boca de Isabela. En otra ocasión, el padre de Leo, al tomar su maletín para marcharse, lo dejó caer ruidosamente sobre el suelo de madera. El estruendo repentino hizo que Leo diera un salto violento en el sofá, encogiéndose y llevándose las manos a los oídos, con los ojos desorbitados por un miedo desproporcionado al incidente. Max, que estaba al otro lado de la sala, se levantó de inmediato y trotó hasta el niño, sentándose frente a él como si quisiera protegerlo del sonido amenazante. El padre rió, un sonido algo forzado. «¡Qué susto más tonto, hijo! Solo fue mi maletín». Pero la reacción de Leo, ese miedo visceral a un ruido inesperado, y la respuesta protectora inmediata de Max no le parecieron tontas a Isabela. Parecían más bien un reflejo condicionado, una respuesta a un entorno donde, quizás, los ruidos fuertes estaban asociados a algo negativo o amenazante. Isabela también empezó a notar la dinámica de las miradas entre Leo y sus padres, especialmente con el padre. El niño parecía hacer un esfuerzo consciente por evitar el contacto visual directo con él. Cuando el padre hablaba, aunque fuera con un tono normal, Leo bajaba la cabeza o desviaba la mirada hacia algún punto lejano. Había una tensión casi imperceptible en el aire cuando los tres interactuaban, una falta de espontaneidad, de calidez, que contrastaba con la forma en que otras familias que Isabela conocía se relacionaban. Cada pequeño incidente, cada observación, se sumaba a la creciente inquietud de Isabela. El comportamiento vigilante y protector de Max ya no parecía simplemente peculiar, parecía una respuesta directa a una angustia real que el niño llevaba consigo. Las piezas del rompecabezas seguían sueltas, y Isabela tenía cuidado de no sacar conclusiones apresuradas. Sabía que juzgar mal podría ser devastador. Pero la combinación de la tristeza persistente de Leo, sus pequeños sobresaltos, las marcas ocasionales rápidamente justificadas, y sobre todo, la insistencia silenciosa de Max en permanecer como su guardián, habían sembrado en ella una duda incómoda y persistente. Comenzó a investigar discretamente en Internet, leyendo sobre señales de negligencia emocional, abuso psicológico infantil. Las descripciones de niños retraídos, excesivamente tímidos, ansiosos, con baja autoestima, que evitaban el contacto visual o se sobresaltaban con facilidad, parecían reflejar, de forma sutil, el comportamiento de Leo. La duda se transformó en una preocupación genuina y profunda. ¿Estaría proyectando sus propios temores o Max realmente intentaba alertarla de un sufrimiento invisible? La responsabilidad de actuar, o de no hacerlo, empezó a pesar sobre sus hombros. Necesitaba mayor claridad, una confirmación, antes de tomar cualquier decisión que pudiera romper la amistad con la madre de Leo o interferir indebidamente en la vida de aquella familia. Las señales son sutiles, pero inquietantes.
Isabela comienza a conectar las piezas, guiada por la intuición de Max. ¿Tú crees que ella tiene razón en sus sospechas? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es fundamental estar atentos a las señales silenciosas que nos rodean. Y haz clic en like si estás deseando saber qué ocurrirá a continuación. El jardín secreto de Isabela era, en días normales, un refugio de belleza y tranquilidad. El perfume de las rosas se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, y el zumbido de las abejas creaba una melodía suave. Pero aquella tarde de visita, una tensión invisible flotaba en el aire, concentrada en la pequeña figura de Leo, sentado en el viejo columpio de madera bajo la sombra de un sauce llorón. Se mecía suavemente, hacia adelante y hacia atrás, con los pies apenas rozando el césped, la mirada perdida entre los colores vibrantes de las flores, pero sin realmente verlos. La alegría que aquel jardín solía inspirar en otros niños parecía incapaz de atravesar la niebla de melancolía que lo envolvía. Max, como siempre, estaba cerca. Acostado en la hierba a pocos metros del columpio, no dormía. Sus ojos ámbar seguían cada movimiento sutil de Leo, sus orejas atentas a cualquier sonido proveniente del porche, donde los adultos conversaban. Era la imagen de la vigilancia serena, un guardián estoico para el niño silencioso. En el porche, la conversación fluía, risas ocasionales puntuaban las frases. Pero Isabela, aunque participaba del diálogo, mantenía parte de su atención centrada en la escena del jardín. Las dudas y preocupaciones sembradas en las últimas semanas la mantenían en alerta, buscando inconscientemente algo que confirmara o disipara sus temores. Fue entonces cuando la voz del padre de Leo rompió la tranquilidad del jardín. «Leo, ven aquí ahora. Ya nos vamos». La voz no fue necesariamente agresiva, pero sí cargada de impaciencia, una aspereza que desentonaba con aquel ambiente sereno. No era el llamado cariñoso de un padre a su hijo, sino una orden breve y seca. El efecto en Leo fue inmediato y devastador para quien observaba con atención. El niño dejó de balancearse abruptamente, su pequeño cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga. Se encogió visiblemente en el asiento del columpio, los hombros se curvaron hacia adelante, la cabeza bajó instintivamente, como si esperara un golpe o una reprimenda. En el instante en que Leo se encogió, Max se levantó. No fue un salto agresivo, ni un gruñido de advertencia. Fue un movimiento fluido, casi deliberado. Se incorporó sobre sus cuatro patas, con pasos tranquilos pero decididos, caminó hasta quedar exactamente entre el columpio donde Leo permanecía paralizado y la dirección de donde había venido la voz del padre. No ladró, no mostró los dientes. Simplemente se quedó allí, erguido, la cabeza alta, mirando fijamente hacia el porche. No era una amenaza, sino una declaración silenciosa. Una barrera. Una interposición sutil, pero inconfundible, entre el niño vulnerable y la fuente de su miedo. Desde el porche, Isabela fue testigo de toda la secuencia en cuestión de segundos. El llamado áspero, el encogimiento aterrador de Leo, el inmediato levantarse de Max y su posición estratégica. Fue como si una pieza crucial del rompecabezas encajara ruidosamente en su mente. Aquello no era un comportamiento canino común. Era protección instintiva, una respuesta directa a una amenaza percibida. Max no estaba simplemente acompañando a Leo, lo estaba defendiendo activamente, no de un peligro físico obvio, sino de la carga emocional negativa contenida en la voz del padre, del miedo que esa voz claramente provocaba en el niño. Sus ojos se abrieron ligeramente, la respiración quedó atrapada en su garganta. Miró a Max, erguido como una estatua viva en medio del jardín, y por un instante, sus miradas se cruzaron. En la mirada serena y firme del pastor alemán, Isabela vio la confirmación de todas sus sospechas. Max lo sabía. Max lo sentía. Y estaba haciendo lo que podía, dentro de sus limitaciones caninas, para proteger a ese niño. La comprensión golpeó a Isabela con la fuerza de una revelación, mezclando una profunda preocupación con una inmensa admiración por la sensibilidad de su perro. El padre de Leo, tal vez notando el silencio o la falta de respuesta inmediata, repitió el llamado, esta vez con un tono ligeramente más controlado, quizás consciente de que Isabela lo estaba observando. Leo, aún vacilante, bajó del columpio y caminó lentamente hacia la casa, pasando al lado de Max, que solo relajó su postura y se movió cuando el niño ya estaba a una distancia segura. Ese incidente en el jardín, breve y sutil para un observador distraído, marcó un punto de inflexión para Isabela. La duda se había disipado,
reemplazada por una certeza preocupante y la urgente necesidad de entender mejor lo que estaba ocurriendo y cómo podría ayudar. Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta increíble sensibilidad animal. Y no olvides suscribirte y seguir viendo para no perderte los próximos pasos en la historia de Isabela. El incidente en el jardín fue la pieza que faltaba, la confirmación silenciosa que Isabela temía, pero que, en cierto modo, ya esperaba. La imagen de Max colocándose como una barrera protectora entre Leo y la voz áspera del padre quedó grabada en su mente. Ya no había espacio para explicaciones cómodas ni para atribuirlo todo a la timidez del niño o a la peculiaridad de su perro. La intuición de Max, combinada con las propias observaciones de Isabela, los moretones disimulados, los sobresaltos, la mirada esquiva, dibujaban un panorama inquietante. Leo podría estar viviendo bajo algún tipo de estrés emocional significativo, tal vez negligencia o incluso abuso psicológico, dentro de su propio hogar. La constatación trajo consigo un peso abrumador de responsabilidad. ¿Qué hacer ahora? Ignorar lo que había visto y sentido no era una opción. La imagen del niño encogido y la mirada decidida de Max no se lo permitirían. Pero actuar de forma precipitada, hacer acusaciones sin pruebas concretas, podría ser desastroso. Podría cerrar para siempre las puertas de esa familia, quizás empeorar la situación de Leo si los padres se sintieran atacados y se aislaran aún más. Además, se trataba de la madre de Leo, su amiga o vecina. ¿Cómo abordar un asunto tan delicado sin destruir la relación, sin parecer entrometida o acusadora? Isabela sabía que debía actuar con extrema cautela y delicadeza. Decidió que el primer paso sería intentar comprender mejor la dinámica familiar, pero de forma sutil. En futuras conversaciones con la madre de Leo, ya fuera por teléfono o en encuentros casuales, trató de guiar el tema hacia el bienestar del niño, de forma indirecta. Preguntó cómo se estaba adaptando a la nueva etapa escolar, si había hecho amigos, si algo lo preocupaba. Mencionó, con tono casual, que lo notaba un poco más callado últimamente, y preguntó si todo estaba bien en casa. Las respuestas, sin embargo, eran consistentemente evasivas o defensivas. Ah, ya sabes cómo son los niños, Isabela. Cada uno tiene su ritmo. Es solo un niño sensible, siempre ha sido así. En casa está todo perfecto, no te preocupes. La madre parecía levantar una barrera invisible cada vez que el tema se acercaba demasiado al comportamiento de Leo o a la dinámica familiar, dejando a Isabela frustrada y aún más preocupada. Paralelamente, en cada nueva visita de Leo, Isabela redoblaba su observación, ahora con un propósito claro. Prestaba atención no solo al niño, sino también a la forma en que los padres interactuaban con él y entre ellos. Notaba la ausencia de elogios o muestras abiertas de afecto, la frecuencia con la que se corregían o minimizaban sus palabras, el control excesivo sobre lo que podía o no podía hacer, incluso estando en casa ajena. Eran detalles sutiles que, por separado, quizás no significaban nada, pero que en conjunto, y sumados a la reacción de Max, reforzaban la sensación de que algo no iba bien en ese hogar. Y Max seguía con su trabajo silencioso. Su devoción hacia Leo era inquebrantable. Parecía percibir la tensión de Isabela y la tristeza del niño, y respondía con su presencia constante y reconfortante. Se acostaba a los pies del pequeño mientras dibujaba, siempre con colores oscuros, notó Isabela, lo seguía hasta el baño, lo esperaba pacientemente fuera. Ofrecía su pelaje suave para caricias tímidas, sus ojos transmitían una comprensión que trascendía las barreras de la especie. Para Isabela, la presencia de Max era consuelo y confirmación. Él era la brújula moral en esa situación confusa, el recordatorio constante de que su intuición no estaba equivocada, de que el sufrimiento silencioso de Leo era real y necesitaba atención. Isabela se sentía dividida entre la lealtad hacia su amiga y la necesidad de proteger a un niño vulnerable. La investigación delicada no le estaba dando las respuestas claras que esperaba, solo más preguntas y una sensación creciente de urgencia. Sabía que necesitaría algo más concreto, algo que no pudiera ser fácilmente descartado o explicado. Siguió observando, esperando, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar con cada visita silenciosa de Leo, mientras su protector de 4 patas montaba guardia, esperando también, quizás, el momento justo para revelar la verdad. Es angustiante ver a Isabela intentando navegar por una situación tan delicada, ¿verdad? Intervenir en la vida de otra familia siempre es algo complejo,
incluso cuando las intenciones son las mejores. ¿Alguna vez estuviste en una situación en la que sospechabas que algo no estaba bien con alguien, pero no sabías cómo ayudar o qué hacer? Comparte tu experiencia, con respeto y sin exponer a nadie, por supuesto, en los comentarios. Tu historia puede servir de apoyo a otros. Y haz clic en me gusta si estás deseando que Isabela encuentre una forma de ayudar a Leo. La lluvia golpeaba suavemente los cristales de la sala de Isabela, creando una atmósfera gris y melancólica que parecía reflejar el estado de ánimo del pequeño Leo. Aquella tarde de visita, los padres del niño habían salido rápidamente para resolver un imprevisto, dejando a Leo al cuidado de Isabela por cerca de una hora, algo que raramente ocurría. La madre, al salir, le había dicho con una sonrisa algo tensa: él se queda tranquilo viendo dibujos, Isabela. Cualquier cosa, llámanos. Pero Leo no quiso ver televisión. Prefirió quedarse allí, sentado en el suelo junto a la gran ventana del salón, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el vidrio, perdido en sus pensamientos silenciosos. Max, como era de esperarse, no se apartó de su lado. Se recostó sobre la alfombra suave junto al niño, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos a veces cerrados en una vigilia tranquila, a veces abiertos, observando el perfil de Leo recortado contra la luz pálida de la ventana. Isabela permanecía cerca, fingiendo estar absorta en un libro, pero en realidad, estaba completamente atenta a la silenciosa dupla junto a la ventana. La ausencia de los padres parecía haber relajado un poco la tensión en los hombros de Leo, pero la tristeza en su mirada seguía presente, profunda y antigua. Y entonces sucedió. Tal vez animado por la quietud de la casa, por la presencia tranquilizadora de Max y por la ausencia de las figuras parentales, Leo comenzó a hablar. No lo hizo con Isabela, sino con Max. En un susurro tan bajo que Isabela tuvo que aguzar el oído para captar las palabras fragmentadas, el niño comenzó a confesar sus miedos al gran perro. No me gusta la oscuridad, Max, murmuró, con la voz entrecortada, mientras sus dedos trazaban dibujos invisibles sobre la alfombra. Mi cuarto se pone muy oscuro por la noche, y a veces se oyen ruidos. Voces fuertes. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Me da miedo estar solo. Las palabras eran simples, infantiles, pero cargadas de una angustia que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco doloroso. No era solo un miedo común a la oscuridad. La mención de las voces fuertes, la forma en que hablaba sobre el miedo de estar solo en su propia habitación, aquello confirmaba de forma visceral y clara los peores temores de Isabela. Era la pieza que faltaba, la confesión involuntaria que daba sentido al comportamiento retraído del niño y a la constante vigilancia de Max. Max, como si comprendiera perfectamente aquella confesión susurrada, reaccionó con una ternura instintiva. Levantó la cabeza y lamió suavemente el rostro de Leo, un gesto de consuelo canino. Luego volvió a apoyar su cabeza grande y peluda sobre el hombro del niño, un contacto físico que parecía decir: «Estoy aquí. Ya no estás solo». Leo no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia el calor del animal, como buscando refugio en esa presencia sólida y segura. Isabela, al otro lado de la sala, sintió un nudo apretarse en su garganta, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Escuchar aquella confesión infantil y dolorosa, presenciar ese momento de pura vulnerabilidad y la respuesta instintiva de su perro, fue devastador. Era la confirmación silenciosa, pero innegable, de que Leo estaba sufriendo en su propio hogar. La negligencia emocional, quizás el abuso verbal o psicológico, era real. Max tenía razón desde el principio. Su intuición infalible había detectado el dolor escondido y estaba haciendo todo lo posible por ofrecer consuelo y protección. Ella necesitó unos instantes para recomponerse, disimulando la emoción al pasar una página del libro que ni siquiera estaba leyendo. La voluntad de correr hacia Leo, abrazarlo y prometerle que todo estaría bien era inmensa. Pero sabía que no podía hacerlo. Necesitaba mantener la calma, respetar el espacio del niño y, sobre todo, pensar con claridad en el próximo paso. La confirmación había llegado, no a través de una investigación formal, sino a través de la confianza pura e inocente de un niño en un animal. Ahora, la responsabilidad de Isabela era aún mayor. Ya no podía simplemente observar. Necesitaba encontrar una manera de intervenir, de ayudar a Leo a salir de esa sombra de miedo y tristeza. ¡Qué momento tan desgarrador!
La confesión de Leo a Max confirma las sospechas de Isabela de una forma tan delicada como dolorosa. La sensibilidad de Max es realmente increíble. Si esta escena también te emocionó y crees en la importancia de escuchar a los niños y a los animales, deja tu like. ¿Qué debería hacer Isabela ahora? ¿Cómo podría ayudar a Leo sin empeorar la situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz puede marcar la diferencia. La confesión susurrada de Leo a Max resonó en la mente de Isabela durante días. La imagen del niño buscando consuelo en el silencio del perro, revelando miedos que no se atrevía a compartir con los adultos, solidificó la decisión de Isabela. La observación pasiva ya no era suficiente. La responsabilidad de actuar, de dar voz a la preocupación que la intuición de Max había despertado y que las palabras de Leo habían confirmado, se volvió inaplazable. Pero, ¿cómo? ¿Cómo transformar esa preocupación profunda en una conversación productiva, sin causar más daño, sin cerrar puertas que necesitaban, desesperadamente, ser abiertas? Isabela pasó horas reflexionando sobre el mejor enfoque. Sabía que una acusación directa, aunque fuera sutil, sería recibida con negación y hostilidad. Necesitaba ser delicada, pero firme. Debía centrarse en su propia percepción, en su genuina preocupación por el bienestar emocional de Leo, tal vez usando el comportamiento inusual de Max como un punto de partida menos confrontativo. Decidió que debía hablar con la madre de Leo a solas, lejos de la presencia del marido o del propio niño, en un entorno neutral donde quizás ella se sintiera más segura para escuchar, o incluso para desahogarse, si encontraba espacio para ello. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela tomó el teléfono. Invitó a Norma, la madre de Leo, a tomar un café, con la excusa de querer mostrarle sus últimos trabajos o simplemente ponerse al día. Norma aceptó, tal vez sin sospechar la verdadera intención detrás de la invitación. El encuentro se fijó para una tarde tranquila, en una pequeña cafetería acogedora en el centro de la ciudad. Mientras esperaba el día, Isabela ensayaba mentalmente las palabras, buscando el tono adecuado, la combinación exacta de empatía y preocupación que pudiera llegar a su amiga sin herirla ni asustarla. Llegó el día de la conversación, cargado de una tensión casi palpable para Isabela. Sentadas a la mesa del café, con el aroma de granos recién molidos en el aire, la charla comenzó ligera, trivialidades sobre el clima, el trabajo, conocidos en común. Pero Isabela sabía que no podía seguir aplazando lo inevitable. Respirando hondo, dirigió la conversación hacia lo que tanto la inquietaba. «Sabes, Norma», comenzó, con voz serena pero firme, «he estado pensando mucho en Leo últimamente. Me importa mucho, tú lo sabes». Hizo una pausa, observando la reacción de su amiga, que alzó las cejas, un leve gesto de cautela cruzando su rostro. «He notado», continuó Isabela, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «que parece un poco triste. Más callado de lo normal, quizá algo ansioso. Incluso Max, que normalmente ni se inmuta con las visitas, parece percibirlo. Se queda a su lado todo el tiempo, como si quisiera protegerlo de algo. Es un comportamiento muy inusual para él». Isabela centró el relato en sus propias observaciones y en la actitud del perro, evitando mencionar directamente a los padres o sugerir malos tratos. «Solo me preguntaba si todo está bien, si hay algo que lo preocupa en la escuela o en casa. A veces los niños se guardan muchas cosas y ni nos damos cuenta, ¿verdad?». Cerró su comentario con un tono suave, buscando tender un puente de empatía, no levantar un muro de acusaciones. La reacción de Norma fue inmediata, pero compleja. Primero vino la defensiva. «Leo está bien, Isabela. Ya te dije, es un niño sensible. Y sobre Max, los perros a veces son raros, quién sabe lo que piensan». Su tono era un poco más agudo de lo habitual, y evitaba mirar directamente a los ojos de Isabela. Pero entonces, algo pareció quebrarse en su fachada. Tal vez fue la preocupación genuina en las palabras de Isabela. Tal vez el hecho de estar a solas. Tal vez el peso que ella misma cargaba en silencio. Sus hombros se encorvaron levemente, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó disimular, moviendo nerviosamente su taza de café. Es complicado, Isabela», murmuró, con la voz entrecortada. No entró en detalles específicos, no confesó abusos ni negligencias explícitas, pero admitió que en casa las cosas estaban tensas, que su esposo Pablo estaba muy estresado por el trabajo y que quizá había sido un poco duro de más con Leo últimamente. Habló sobre lo difícil que era lidiar con la sensibilidad del hijo,
sobre sentirse sola y sobrecargada. Fue un desahogo contenido, fragmentado, pero revelador. Mostró a una madre que, aunque tal vez no fuese la causa directa del sufrimiento del niño, era consciente de la tensión, y tal vez se sentía impotente o con miedo de enfrentarla. Isabela la escuchó con paciencia y empatía, sin juzgar, sin presionar por más detalles. Ofreció apoyo, sugirió que tal vez hablar con un profesional, un terapeuta infantil o familiar, podría ayudar a aliviar la tensión y encontrar mejores maneras de manejar la situación. Norma no se comprometió de inmediato, pero tampoco rechazó la idea. Agradeció la preocupación de Isabela, aunque aún parecía algo incómoda y ansiosa por cambiar de tema. Isabela salió de aquella cafetería con el corazón pesado, pero con la sensación de haber cumplido con su deber. La conversación no había sido fácil, y el resultado seguía siendo incierto. Pero había roto el silencio. Había sembrado una semilla de reflexión, ofrecido apoyo y abierto una puerta, aunque fuera pequeña, al cambio. Sabía que el camino de Leo aún sería largo y que su amiga enfrentaría sus propios desafíos. Pero ella había hecho su parte, guiada por la silenciosa intuición de su fiel compañero, Max, que supo percibir un dolor invisible, y la inspiró a tener el valor de hablar. ¿Qué paso tan valiente el de Isabela? Abordar un tema tan delicado requiere mucha sensibilidad y coraje. ¿Tú crees que esta conversación, aunque no haya habido una confesión completa, podría llevar a un cambio positivo? ¿Cuál debería ser el próximo paso de Isabela? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy importante para nosotros. Y si admiraste la actitud de Isabela, no olvides hacer clic en me gusta. Después de la difícil conversación en la cafetería, Isabela dio un paso atrás, consciente de que había hecho lo que estaba a su alcance en ese momento. Presionar más podría resultar contraproducente. Sabía que debía dar espacio para que la madre de Leo procesara la conversación, y con suerte, tomara la iniciativa. Sin embargo, la preocupación no la abandonaba. Seguía pensando en Leo, en la tristeza silenciosa que él cargaba, y en el valor silencioso de Max al intentar protegerlo. Movida por esa inquietud, Isabela hizo una búsqueda discreta, anotando contactos de terapeutas infantiles reconocidos en la región y centros de apoyo familiar que ofrecían asesoramiento de forma confidencial. Guardó esa información, lista para compartirla si su amiga volvía a tocar el tema o pedía ayuda directamente. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una espera tensa. Las visitas de la familia de Leo continuaron, quizás con un poco menos de frecuencia al principio. Isabela los recibía con la misma cordialidad de siempre, pero ahora con una capa extra de observación atenta y una esperanza contenida. Notaba pequeños detalles. La madre parecía un poco menos tensa, el padre tal vez un poco más contenido en su habitual dureza, aunque la dinámica general seguía pareciendo frágil. Leo seguía siendo reservado, pero Isabela percibía, o quería percibir, una chispa más en su mirada, una menor inclinación a encogerse. Entonces, en una mañana cualquiera, el teléfono de Isabela sonó. Era Norma, la madre de Leo. Isabela contestó con el corazón encogido, sin saber qué esperar. La voz al otro lado, sin embargo, sonaba diferente. Más tranquila, menos a la defensiva, con un tono de cansancio, pero también de alivio. Hola, Isabela, solo quería llamarte para darte las gracias por nuestra conversación el otro día. Hubo una pausa. Sabes, eso que dijiste, sobre Leo, sobre la tensión, me hizo pensar mucho. No entró en detalles sobre lo que pasaba en casa, pero contó que, después de mucha reflexión y algunas conversaciones difíciles con su esposo, habían decidido buscar ayuda. Empezamos a llevar a Leo con una terapeuta infantil, dijo con la voz algo entrecortada. Y nosotros, Pablo y yo también estamos buscando orientación familiar. No es fácil, pero creo que es lo correcto. Por Leo. Me costó convencer a Pablo, él es muy impaciente con todo, y también con Leo, pero sé que lo ama. Le cuesta escucharme, pero esta vez fue diferente. Te agradezco mucho, Isabela, por hacerme ver algo que estaba justo frente a mí, y que yo no quería ver. Amo profundamente a mi hijo y quiero lo mejor para él. Muchas gracias, amiga mía. Isabela sintió una oleada de alivio y emoción recorrer su cuerpo. Me alegra tanto escuchar eso, Norma, respondió con la voz genuinamente emocionada. De verdad. Creo que tomaron una decisión muy valiente e importante. Si necesitan algo,
cualquier apoyo, por favor, cuenten conmigo. La conversación continuó unos minutos más ligera y abierta que nunca. Al colgar, Isabela se sentó en silencio por un momento, absorbiendo la noticia. La intervención discreta, aquella conversación difícil, había surtido efecto. La semilla había germinado. En las visitas que siguieron, el cambio en Leo, aunque lento, se volvió más perceptible. Seguía siendo un niño callado por naturaleza, pero la sombra constante en sus ojos parecía disiparse. Empezó a responder más a las preguntas de Isabela, a mirar más a las personas a su alrededor. En un día particularmente conmovedor, durante una visita al jardín, Leo, que estaba sentado en la hierba cerca de Max, tomó la pelota de tenis que el perro había dejado cerca y, con timidez, la lanzó a corta distancia. Max, sorprendido por la iniciativa, se levantó, fue a buscar la pelota y la devolvió, depositándola con suavidad en las manos de Leo. Una pequeña sonrisa, genuina y luminosa, apareció en el rostro del niño. Fue la primera vez que Isabela lo vio sonreír de esa manera. Max, por su parte, parecía percibir el cambio en el ambiente y en el niño. Su vigilancia constante empezó a dar paso a una interacción más relajada. Seguía permaneciendo cerca de Leo, pero ahora aceptaba juegos suaves. Apoyaba la cabeza en el regazo del niño no solo por protección, sino por puro afecto compartido. El vínculo entre ambos, nacido del dolor silencioso y de una intuición protectora, florecía ahora en un terreno de esperanza y sanación. Isabela observaba todo con el corazón lleno de gratitud. Sabía que el camino hacia la recuperación total de Leo y su familia aún sería largo, con altibajos. Pero la intervención había ocurrido, la ayuda estaba en marcha, y la luz de la esperanza había comenzado a brillar en esa pequeña vida que antes parecía envuelta en sombras. Y todo había comenzado con la sensibilidad extraordinaria de su compañero silencioso, el pastor alemán que vio lo que nadie más vio y que, con su lealtad inquebrantable, inspiró el valor necesario para marcar la diferencia. La esperanza finalmente empieza a surgir. Es emocionante ver las primeras señales de cambio en Leo y en su familia. La intervención, aunque delicada, marcó la diferencia. ¿Tú crees en el poder de la terapia y del apoyo familiar para superar momentos difíciles? ¿Alguna vez has visto a un niño florecer después de recibir ayuda? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si te alegra ver el progreso de Leo, deja tu like y prepárate para el desenlace de esta historia. Los meses que siguieron a aquella conversación difícil y a la posterior búsqueda de ayuda fueron testigos de una transformación lenta, pero profunda. Como una flor que finalmente recibe la luz del sol tras un largo tiempo en la sombra, Leo empezó a florecer. Las visitas a la casa de Isabela se volvieron más frecuentes, y en cada encuentro, el cambio se hacía más evidente. Aquel niño antes callado y retraído, de mirada triste y hombros encorvados, daba paso a un pequeño que, aunque aún sensible y quizás algo tímido, redescubría la ligereza y la curiosidad propias de la infancia. Su sonrisa, antes rara y forzada, ahora surgía espontáneamente y le iluminaba el rostro. Comenzó a hablar más con Isabela, contándole sobre sus dibujos, sobre un nuevo amigo en la escuela, sobre las sesiones con su terapeuta, a quien llamaba la tía de los secretos bonitos. La sombra en sus ojos se había disipado, reemplazada por un brillo de interés y, lo más importante, de seguridad. Seguía amando la tranquilidad del jardín secreto de Isabela, pero ahora lo exploraba con alegría, corriendo por el césped, examinando las flores de cerca, ya no como un observador pasivo, sino como un participante activo de ese pequeño mundo de paz. Y en el centro de esa transformación, como un pilar silencioso de apoyo y afecto incondicional, estaba Max. El vínculo entre el niño y el pastor alemán se había vuelto algo verdaderamente especial. La interacción inicial, marcada por la vacilación de Leo y la vigilancia protectora de Max, evolucionó hacia una amistad genuina y terapéutica. Leo ya no tenía miedo de acercarse, de jugar, de mostrar cariño. Corría con Max por el jardín, le lanzaba su pelota favorita, que Max ahora compartía con entusiasmo, y muchas veces se sentaba a su lado, leyendo en voz alta o simplemente abrazando su cuello peludo, encontrando consuelo y seguridad en esa presencia sólida y amorosa. Max, por su parte, parecía florecer con la alegría redescubierta de Leo. Su postura se volvió más relajada durante las visitas, la vigilancia constante dio paso a una participación más activa en los juegos. Respondía a los llamados de Leo con un movido de cola entusiasta,
sus ojos ámbar brillando con un afecto sereno que Isabela rara vez veía dirigido a otros. Seguía siendo el guardián silencioso, pero ahora también era el compañero de juegos, el confidente peludo, el amigo que había estado allí en los momentos más oscuros y que ahora compartía la luz de los días mejores. Isabela observaba a la dupla con una profunda sensación de gratitud y asombro. Ver a Leo reír, correr, interactuar con confianza, era la mayor recompensa por haber tenido el valor de seguir su intuición y actuar. Pero su mirada siempre regresaba a Max, su leal compañero, el verdadero catalizador de todo ese cambio. Reflexionaba sobre cómo la sociedad muchas veces juzga por la apariencia, por el comportamiento superficial, por la falta de demostraciones efusivas. Max, con su calma y su silencio, fácilmente podría haber sido descartado como un perro apático o indiferente. Pero bajo esa superficie tranquila, había una sensibilidad extraordinaria, una capacidad para percibir el dolor invisible y responder con una lealtad protectora que iba más allá de cualquier adiestramiento. Él había sido el primero en notar la angustia de Leo, el primero en ofrecer consuelo, el primero en alertar a Isabela, aunque fuera de manera no verbal. Su intuición infalible había sido la llave que abrió la puerta a la sanación. Al mirar a los ojos sabios de Max, Isabela sentía una conexión aún más profunda con él, un respeto inmenso por ese ser que le había enseñado tanto sobre empatía, sobre escuchar el silencio y sobre la importancia de confiar en los instintos, especialmente cuando se trata del bienestar de un ser vulnerable. La historia de Leo y Max es un testimonio del poder silencioso de la conexión entre humanos y animales, y de la increíble capacidad que tienen los perros, especialmente los pastores alemanes, con su inteligencia y lealtad, para percibir nuestras emociones más profundas. Nos enseña la importancia de prestar atención a las señales, incluso a las más sutiles, que indican que alguien puede estar sufriendo en silencio. Nos invita a valorar la intuición animal como una forma poderosa de comunicación y alerta. Y, sobre todo, nos muestra que la sanación y la esperanza pueden surgir de los lugares más inesperados, muchas veces guiadas por la pata suave de un amigo de cuatro patas. El protector silencioso del jardín secreto no necesitó ladridos fuertes ni hazañas espectaculares para ser un héroe. Su fuerza residía en su presencia serena, en su mirada atenta y en su corazón leal, capaz de sentir el dolor ajeno y ofrecer consuelo sin pedir nada a cambio. Le dio a Leo la seguridad para encontrar su propia voz, y le dio a Isabela el valor de escucharla. ¡Qué final tan inspirador! El camino de Leo y Max nos muestra el profundo impacto que un animal puede tener en nuestras vidas y la importancia de estar atentos al sufrimiento silencioso. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder de la sensibilidad animal, déjanos tu like final, compártela con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal Pastor Alemán Amigo para seguir disfrutando de historias que nos reconfortan el alma y nos invitan a reflexionar. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te conmovió? Cuéntanos en los comentarios.